Nuestra recomendación de cine nos trae hoy a cine de producción española y de pretensión política. Nos referimos a Lasa y Zabala, con la dirección de Pablo Malo y el guión de Joanes Urquijo. Joanes Urquijo, nos lo presenta José Luis Sánchez Noriega. José Luis, profesor, bienvenido a Radio ECA. Hola, buenos días, bienvenido y bien hallado, sí, muchas gracias. Día de veroño, dicen por ahí, ¿no?, de un verano otoñal. Sí, estamos viviendo este mes de octubre estupendo en Madrid y bueno, pues además hoy que el gobierno nos ha regalado una hora más de sueño, debe ser lo único que nos regala este gobierno, pero está bien, sí, se está muy bien. A ver, ¿podemos hablar ya a estas alturas de una mirada del cine español sobre el terrorismo en sus múltiples formas? Sí, hay trabajos muy interesantes y ahí vamos, ya hay un recorrido importante en el cine sobre el terrorismo. Estoy pensando en la última película que hizo Manolo Gutiérrez Aragón, Todos estamos invitados, a los trabajos de Iñaki Arteta, los de Terio Ortega, etcétera. Es decir, ya hay un cine importante en realidad desde las primeras películas aquellas de los años 70, finales de los 70, que hizo Imanol Uribe, ¿no? Como El proceso de Burgos, La fuga de Segovia, La muerte de Miquel, etcétera. Pues ya ven ustedes, lo ponemos ahí dentro de ese marco y ahora escuchamos un tráiler. ¿Recuerdas esos dos etarras que desaparecieron hace un par de años? Francia. ¿Los de Bayona? ¿Las Izabala? Kontu zibilean. Kontuz go. Aietxo, kontu zibil beharrekoak. Militar batek aste batzu zemak baituta. Hemos sido elegidos para dar puñaladas a ETA. No usaremos uniformes ni nuestras armas reglamentarias. Horretarako bertzaituzte. Esta es una guerra de tenacidad. Pero nuestra estrategia de combate nos llevará a la victoria, porque recordad, España entera resiste con vosotros. Alakanten gorpu daude identifikatu gabe. 10 urte egon diren. Aquí hay unos asesinos que andan sueltos, y yo lo que quiero es llevarlos ante el juez. Esa gentuza le metería 2 tiros si pudiese. A usted y a mí. Izorratu nahiani. Izorratu nahiana hitu. Gaur ondarbian pistolkiko jatoina. Bueno, pues esos sonidos tan duros corresponden al tráiler de Lasa y Zabala. Profesor, don José Luis, ¿de qué va Lasa y Zabala? Pues es un episodio realmente lamentable de la democracia española, que es cuando desde el gobierno, desde instancias gubernamentales, como fue el gobernador civil de Guipúzcoa y la Guardia y el jefe de la Guardia Civil en esa provincia, pues iniciaron una guerra sucia contra ETA a base de los famosos GAL, los grupos antiterroristas, donde pues torturaron a estos dos refugiados que eran de ETA en el País Vasco, en Bayona, los secuestraron, los torturaron, los mataron y hicieron desaparecer el cadáver en un pueblo de Alicante, de la provincia de Alicante. Entonces, este episodio, esto que estoy resumiendo, que es fruto del sumario judicial, no me lo invento yo ni hago juicio de valor, sino que está ahí en el sumario judicial, como la película nos hace ver ya en un rótulo, como diciendo lo que le voy a contar a usted es ya algo que está probado en la justicia, pues lo cuenta, es decir, lo cuenta tal cual, ¿no? Es decir, hay una voluntad de crónica y bueno, y yo creo que son episodios tan horribles donde hay una justificación de la violencia política o la violencia antiterrorista tan cruel, que me parece que la película pues es una película importante, al menos en cuanto crónica, aunque yo creo que cinematográficamente es un poco deficiente, un poco plana, no es una gran película, no quiero yo crear unas expectativas en el posible espectador. No es una gran película pues porque a mí me parece que peca de maniqueísmo, ¿no? Al final estos son los buenos, estos son los malos, y esto es peligroso, y siempre en cine es pobretón, ¿no? Cuando menos es pobretón. La realidad siempre es mucho más compleja y efectivamente, independientemente de la culpabilidad y de la responsabilidad penal que tienen unas personas y del comportamiento criminal que hayan tenido, pues tampoco es como para hacerlo en esa clave maniquea, ¿no? Muy bien, yo me voy a quedar con la valoración inicial de que es una película que puede ser importante como crónica, no tanto a lo mejor cinematográficamente, pero el director, Pablo Malo, ¿de él podemos decir algo?
Sí, Pablo Malo es donostiarra, es decir, que él ha nacido y ha crecido en ese entorno, es decir, sabe de lo que habla y tiene información directa, y había hecho dos películas pequeñas, más bien donde tendía hacia una visión más romántica, una visión más, diríamos, más fantástica incluso, ¿no? Fría tarde de invierno es una de ellas, con el mismo actor que aquí hace de abogado, Unax Ugalde, que es un actor que creo que es casi de los que está siempre imprescindible en los repartos del cine en euskera, probablemente porque sabe hablar euskera naturalmente, y está bastante bien en aquella película. Pero las dos son películas pequeñas, son películas. Aquí cambia bastante el chip, cambia bastante la clave, porque aquí no hay elementos, digamos, más románticos o más fantásticos, sino que es una película estrictamente realista y con un tratamiento absolutamente realista. Pues bueno, entonces esa es la figura de Pablo Malo. ¿Podemos hablar de cine político y así sin más? Vamos a ver, yo creo que sí que hay una intencionalidad política, y entiendo político por aquel cine que hace no solamente un diagnóstico acerca de cuestiones políticas, sino también busca de alguna forma un tipo de compromiso, un tipo de intervención en la realidad. Y en este caso yo creo que es una película de intencionalidad política, al menos en tanto en cuanto pone en escena pues una historia donde realmente hay una voluntad de intervenir en la realidad, es decir, me refiero a un posicionamiento, en este caso de tipo nacionalista independentista, ¿no? Abertzale, es decir, que la película viene a subrayar un poco y haciendo historia, ahora que afortunadamente disfrutamos de la tregua indefinida de la banda ETA, pues la película viene a hacer un poco historia en el sentido de decir, bueno, estos son nuestros mártires, en el fondo viene a decir eso, y claro, decir eso hoy y aquí, pues no deja de ser una postura política, en el sentido de que supone un diagnóstico sobre la realidad actual, que no es lo mismo que esta película se hubiera hecho hace 10 años, u 8 años, es decir, inmediatamente después de que hubiera pasado el juicio, porque en ese caso probablemente la película tendría otra dimensión, ni tampoco dentro de 15 años, donde ya pues hubiera pasado también la discusión sobre el tema de la pacificación y el tema de la, digamos, de la tregua, ¿no? Entonces creo que la película llega en un momento en que efectivamente podemos hablar estrictamente de cine político. Sí. Yendo a los aspectos más cinematográficos, ¿el guión funciona? Sí, es una película con una que coge los elementos estrictamente de la historia judicial, digamos, y lo plasma de una forma bastante ecuánime, bastante concreta, y bueno, en ese sentido sí, es una película que está bien. Hombre, quizá le falte en un momento determinado, a esta película un poco de vertebración dramática, ¿no? Pero eso pasa siempre cuando sucede que tú llevas a la pantalla hechos reales. La realidad no tiene el arco dramático que tiene el cine, que tiene lo inventado, ¿no? Porque en lo inventado tú haces un clímax, haces tal, en la realidad, pues la realidad a veces es mucho más lineal, es más descriptiva, pero sí es una película que se da gusto, es dura de ver porque tiene unas secuencias de torturas realmente pues que no son agradables de ver, pero bueno, ese es el problema cuando a veces hablamos de la realidad, que tú resulta que luego no puedes ocultar la realidad o disimularla, ¿no? Y en ese sentido, pues efectivamente es dura, sí. Profesor, ¿las interpretaciones? En las interpretaciones pues hay un poco deficiente, yo lo he encontrado. Hombre, Unax Ugalde siempre está muy bien porque es un actor profesional, pero hay otros que no son actores profesionales, o por lo menos no tienen un recorrido amplio, y entonces, sobre todo en personajes secundarios, en personajes de reparto, se chirría un poco. Hay alguna secuencia donde efectivamente chirría un poco. Yo creo que a veces, incluso a veces, aunque fueran personajes realistas, ¿no? Es decir, tú no puedes, en cuanto colocas una cámara delante de la realidad, ya hay intervención, y por lo tanto ya tienes que preparar esa realidad. Y aquí, bajo un intento, digamos, de hacer lo que pudiera parecer espontáneo y lo que pudiera parecer muy realista, pues a veces, como digo, chirría en algunos momentos las interpretaciones.
Pues no sé si un para qué o un por qué hay que ir a ver. Sí, hombre, yo creo que sí, que hay que ir a ver, primero hay que ver cine español, no por nada, sino simplemente pues porque es lo nuestro, es lo más próximo y es lo que mejor conocemos, y el espectador no es un marciano, sino es alguien que vive, sale del cine y se encuentra con una realidad todos los días. Entonces yo creo que el cine siempre está en relación con la realidad. Entonces, para que nos cuenten una historia de un individuo que vive en una granja de Kentucky, pues para eso yo prefiero que me cuenten algo que está aquí en Las Palmas o en no sé qué pueblo de Fuerteventura, ¿no? Entonces, quiero decir con eso que tenemos que buscar un cine muy entroncado en la realidad, y esta película lo es, y una realidad histórica, aunque sea, para nuestra desgracia, de una historia inmediata, que en el fondo también debe de llevarnos a la reflexión de que construir la democracia y un Estado de Derecho y un respeto a los derechos humanos pues ha llevado su tiempo, y a veces ni siquiera desde el poder o desde los poderes se ha respetado eso, y esto es bueno tenerlo en cuenta para el futuro. Profesor, muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Muy bien, estupendo, gracias a vosotros, un saludo.